Bienvenidos a este audiolibro. Este es un libro que escribió el padre Flaviano Amatuli Valente, que descanse en paz. El propósito de haber transformado este libro en un audiolibro es para facilitar este material a las personas que por falta de tiempo no pueden leer el libro, o porque no saben leer, o viajan mucho y lo pueden escuchar en el camino. También para los que ya lo leyeron, pero quieren hacer un repaso. Y por último también, para que tenga más divulgación este material tan importante que nos dejó el padre Flaviano Amatuli. Y los que gusten conseguir el libro en físico, si todavía no lo tienen, pueden contactarse con los apóstoles de la palabra, o investigar donde haya un grupo cercano a su ubicación. Para más preguntas en los comentarios, gracias. Por propósitos de una audiencia mejor se omitirán algunas partes no relevantes como los índices y alguna parte que sean datos que no sean relevantes. Gracias por su comprensión, regálenos un me gusta, y compartan para seguir subiendo más audiolibros como este. Los dejamos con el audiolibro del padre Flaviano Amatuli Valente. Dios les bendiga. Apologética y ecumenismo, dos caras de la misma medalla. Padre Flaviano Amatuli Valente, Familia Misionera Apóstoles de la Palabra, Apóstoles de la Palabra, México, 2013, Unitatis Preservatio y Unitatis Redintegratio, Pasión por la Unidad entre los Discípulos de Cristo, un libro muy actual. En 1998, hace ya 15 años, el padre Amatuli publicó el libro Apologética y Ecumenismo, dos caras de la misma medalla, tejido de diversos artículos suyos, publicados en nuestro órgano informativo, el Boletín Iglesia y Sectas, y otros artículos inéditos. Según mi opinión, es un libro fundamental para entender el complejo mundo del proselitismo religioso, su génesis, sus motivaciones, y los porqués de su avance, al parecer incontenible. Particularmente en América Latina, los artículos que lo conforman no han perdido ni un ápice de actualidad, y siguen aportando luces para continuar afrontando los desafíos que nos presentan la diversidad religiosa, y el audaz proselitismo de distintas agrupaciones de impronta, protestante y orientalista. Pasión por la unidad. En este pequeño libro, el padre Amatuli nos proporciona los elementos necesarios para afrontar el problema del proselitismo religioso, y el éxodo de católicos hacia las más variadas expresiones religiosas, es lo que podemos llamar unitatis preservatio, esto es, la lucha por la preservación de la unidad al interior de la Iglesia. 3. Iglesia, fortaleciendo la fe de los católicos, dándole los elementos para conocer los fundamentos de la fe católica, y la respuesta, eminentemente bíblica, a los cuestionamientos y ataques que vienen de los grupos proselitistas, pero también nos proporciona los elementos para un sano ecumenismo, que no es otra tarea que la de promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Unitatis Redintegratio, nos previene de los riesgos de practicar un ecumenismo ingenuo, como a menudo ha sucedido en la praxis ecuménica, con altos costos para la Iglesia. Como lo dice el autor, en el fondo, se trata del problema de la unidad, una unidad que hay que preservar, apologética, y una unidad que hay que restablecer, ecumenismo. La apologética se dirige esencialmente hacia los que están dentro de la Iglesia, para que se sientan seguros de lo que profesan, y no se salgan, mientras el ecumenismo se dirige esencialmente hacia los que están fuera, para que entren en un proceso de búsqueda de la unidad. Juan 17 al 21. Es la pasión por la unidad entre los discípulos de Cristo que existe en el ministerio sacerdotal, en la praxis pastoral, y en la reflexión teológica del padre Amatuli. Esta preocupación por la unidad se da en sus distintos niveles, internos, pero también externos. Por eso el padre Amatuli nos previene contra los peligros del espíritu sectario al interior de la Iglesia, y de los liderazgos mal entendidos, además de señalarnos las implicaciones más drásticas de la división religiosa entre los cristianos. Se debilita notablemente el signo de la mesianidad de Jesús, el enviado del padre Juan 17:21. La pasión por la unidad que hay en el corazón y la mente del padre Amatuli tiene hondas raíces bíblicas y patrísticas. 4. Es el gran sueño de Jesús, que quiere que sus discípulos sean uno. Ese fue el contenido de la oración de Jesús en Getsemaní, que quienes creemos en Él a lo largo de la historia estemos unidos. Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buscar en el documento Lumen Gentium 4, San Cipriano de Cartago, de Dominica Oratione, 23, una iglesia sin el Papa, su cabeza visible. En el primer capítulo de este libro, el padre Amatuli nos ayuda a asomarnos al prolongado proceso de división religiosa que se ha dado en el seno de la Iglesia a lo largo del segundo milenio, que tiene características muy diversas a las divisiones que se suscitaron en el primer milenio. Se trata de un proceso que inició con un paso que, a simple vista, parece sin importancia: reducir el papel del sucesor de Pedro en la vida de la Iglesia,
considerándolo solo como primus inter pares, con un primado de honor, y no de jurisdicción, y no como aquel que tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. En efecto, según el dato bíblico, el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su Iglesia, le dio las llaves de ella, de forma tal que el obispo de la Iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra. Así pues, el Papa goza, por institución divina, de una potestad suprema, plena, inmediata y universal para cuidar las almas. Este es el paso que dio origen al cisma de Occidente y al surgimiento de las así llamadas iglesias ortodoxas, introduciendo una división que aún persiste. Se trata de un precedente muy peligroso por sus implicaciones, puesto que implica prescindir del sucesor de Pedro y hacer un cambio sin precedentes en la eclesiología. Esto es, en la concepción bíblica de la iglesia establecida por Cristo. 5. Introduciendo la noción de una iglesia sin cabeza visible, tal como la ha instituido nuestro Señor Jesucristo. Cristo sin su iglesia. El siguiente paso lo dio Martín Lutero, un sacerdote católico del siglo XVI, que abandonó la Iglesia católica y dio inicio a una comunidad eclesial que hoy se conoce como Iglesia Luterana, y a un movimiento que se denomina Reforma Protestante, fragmentado en distintas denominaciones y corrientes. Pues bien, ¿cuál es la inspiración que desencadenó esta ruptura? Se acepta a Cristo, pero se rechaza su Iglesia visible en pos de una Iglesia invisible, una Iglesia espiritual, a la que pertenecen los que de veras creen en Cristo, sin importar a cuál entidad eclesiástica pertenezcan. La consigna es la siguiente: Cristo, sí; Iglesia de Cristo, no. El mismo Lutero, ya en el 1525, tuvo que lamentar la triste situación que se había creado desde el principio mismo de la Reforma a causa de la interpretación privada de la Escritura. Una de sus ideas fundamentales, afirmó: hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo, otro niega el sacramento, un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios, unos dicen esto, otros aquello. Si un protestante, por inmaduro que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya se cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo, y se cree que él mismo es un profeta. Grisar, Lutero IV, 386 siguientes, en una carta dirigida a Philip Melanchthon entre el año 1497 y 1560. Así se expresaba el mismo Calvino: es de gran importancia que las divisiones que subsisten entre nosotros no sean conocidas en los futuros tiempos. Nada puede ser más ridículo que el hecho de que quienes fueron impulsados a separarse de la totalidad no hayan podido lograr sino un tan precario acuerdo en el principio mismo de la Reforma. Carta número 141. 6. Abandono del concepto cristiano de Dios. La siguiente ruptura implica negar a Cristo, regresando a un concepto veterotestamentario de Dios. Se rechaza la divinidad de Cristo. Por tanto, el concepto trinitario que caracteriza la fe católica. Es el caso de los testigos de Jehová, y aún de los mormones. El camino fue preparado, especialmente, por la masonería y el espiritismo moderno. Se llega así a un alejamiento de la fe católica de características tan peculiares que llevan a muchos a desconocer como cristianos a los testigos de Jehová, y a los mormones, New Age y satanismo. Estas rupturas han desencadenado el movimiento conocido como el New Age, una mezcla entre cristianismo, antiguas religiones paganas, religiones orientales, gnosis, astrología, psicología, esoterismo, ocultismo, ecología, indigenismo y medicina alternativa. Lo más dramático es el crecimiento del satanismo en nuestra sociedad contemporánea, con el surgimiento de la Iglesia de Satanás y la impresión de la así llamada Biblia satánica, por Anton LaVey, en San Francisco, California. Proselitismo sistemático. El drama de nuestro tiempo es que todas estas rupturas coexisten actualmente, y crecen mediante una audaz labor proselitista. Ese es precisamente el tema de los dos siguientes capítulos, que nos presentan a estos grupos proselitistas como verdaderas empresas religiosas. El padre Amatuli nos lleva, en este recorrido muy interesante dentro de varias creencias falsas que existen hoy en día. 7. Nos permite conocer cómo se ha modificado el concepto de religión, desembocando en el momento actual, cuando se ha llegado a considerar la religión como un negocio cualquiera, una empresa de tipo comercial, hecha de demanda y oferta, mercadotecnia y búsqueda del lucro como elemento determinante. El capítulo 3, por su parte, nos presenta la estrategia militar que están utilizando los evangélicos para la conquista del mundo católico,
utilizando abundantemente los medios de comunicación, fuerza aérea, las campañas evangelísticas y otros eventos masivos, artillería, y el contacto personal de los evangélicos en las visitas domiciliarias y la escuela, el ocio y el trabajo, infantería. Pues bien, frente a esta situación, ¿qué hacen muchos pastores irresponsables? Hablan de paz, diálogo, misión compartida, sin ninguna consideración por el católico de la calle, agredido y confundido por las sectas, dos caras de la misma medalla. El capítulo 4 es el que da título a todo el libro, y nos da los elementos para distinguir en qué condiciones se debe practicar el ecumenismo, y en qué situaciones es mejor optar por la apologética, donde hay proselitismo, apologética, donde se acepta el diálogo, ecumenismo, propuestas pastorales. Los capítulos siguientes nos ofrecen los elementos para afrontar el desafío pastoral del proselitismo religioso, y el éxodo de católicos hacia las sectas. Nos ofrece dos propuestas concretas, el plan despertar, y el plan mínimo para hacer frente al problema de las sectas, y la nueva religiosidad. El plan despertar es una respuesta al programa Amanecer, que consiste en un conjunto de estrategias para la conquista evangélica, protestante, del mundo entero, teniendo como meta levantar una capilla por cada barrio, colonia, aldea o pueblito. 8. El plan despertar ofrece algo parecido, pero desde la perspectiva católica. El plan mínimo, como lo indica su nombre, parte de la convicción de que no es necesario pensar en grandes estrategias, con un enorme despliegue de medios económicos, para afrontar el fenómeno del éxodo de católicos hacia las sectas. La intuición fundamental es la siguiente: el católico tiene que ser ayudado a sentirse seguro en su iglesia, capaz de dialogar con todos y al mismo tiempo resistir frente a cualquier intento de manipulación de parte de los grupos proselitistas. Esto implica un conocimiento sólido de la Biblia y el recurso a una sana apologética. Al mismo tiempo, se hace necesario un ministerio especial en cada parroquia que afronte esta problemática, fortaleciendo la fe de los católicos con las más variadas estrategias. Este ministerio tendría dos objetivos: alimentar y fundamentar bíblicamente la fe del católico, pastoral bíblica, y preservarla de posibles desviaciones, sectas y nueva religiosidad. En un apéndice muy oportuno se nos presenta el método de trabajo de los misioneros apóstoles de la palabra, apéndice 1, con un itinerario adecuado para afrontar el fenómeno de la nueva religiosidad. Se inicia aclarando las dudas sembradas por el proselitismo sistemático de las sectas. Se continúa ofreciendo al católico un panorama bíblico, que le permite un contacto personal con la Biblia, que se lee abundantemente, suscitando así un amor entrañable a la Sagrada Escritura. Viene después la etapa del compromiso para meter de lleno al católico en la vida de la Iglesia, viviendo el dinamismo del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Un paso imprescindible es la incorporación a una pequeña comunidad cristiana, que debe contar con los elementos básicos de la vida cristiana: oración, escucha de la palabra, y compromiso concreto, especialmente en la línea de la misión. 9. Para la formación permanente es importante establecer centros de formación para laicos y ofrecer la oportunidad de participar en cursos de formación paralelos para los laicos más comprometidos. El método incluye abundantes subsidios didácticos que nos permiten iniciar con buenos fundamentos esta actividad pastoral. El apéndice 2 nos presenta un itinerario muy adecuado para impartir talleres de Biblia y apologética, que nos permiten establecer grupos de promotores y defensores de la fe, bien formados en el campo bíblico y en el campo específico de las sectas, capacitados para orientar oportunamente a otros hermanos con relación al fenómeno sectario. 10. Presentación. El motivo del presente libro es ayudar a los que están trabajando en el campo de la apologética a tener motivos para seguir luchando. En realidad, lo que estamos buscando no es el éxito fácil, sino el servicio humilde a los hermanos más débiles en la fe, que por su falta de preparación son víctimas de parte de las sectas proselitistas. Estamos conscientes de estar luchando contra corriente, pero al mismo tiempo nos da una enorme satisfacción el poder constatar cómo de hecho estamos avanzando. Un número siempre más grande de agentes de pastoral, desde los obispos más encumbrados hasta los más humildes catequistas, está cayendo en la cuenta de la enorme importancia que representa para la comunidad cristiana poder contar con un ministerio tan eficaz, como es el de la defensa de la fe. ¿Cuántas veces una intervención oportuna ha logrado ayudar al hermano a esclarecer sus dudas para quedarse orgullosamente católico? No han faltado casos de personas que, después de haber saboreado la palabra por aquí y por allá, por fin han llegado al puerto seguro, a raíz de un encuentro con alguien que les ha sabido explicar los fundamentos de la Iglesia Católica. Un obstáculo para nuestra labor ha sido la sospecha de que la apologética pudiera entorpecer la labor del ecumenismo.
En este folleto aclaramos que se trata de dos caras de la misma medalla. 11. En el fondo, se trata del problema de la unidad. Una unidad que hay que preservar, apologética, y una unidad que hay que restablecer, ecumenismo. A trabajar juntos, entonces, con humildad y sencillez. En el fondo, todos somos siervos inútiles. Lucas 17:10. 12. Capítulo 1. La división religiosa, desde la Iglesia de Cristo hasta la Nueva Era, y el satanismo, se empieza con eliminar al jefe visible de la Iglesia. Después se elimina la misma Iglesia fundada por Cristo, y poco a poco se llega a eliminar hasta el mismo Cristo, y a Dios, haciéndose cada quien su cóctel religioso. Hoy más que nunca es necesario conocer, y vivir la propia fe, para no caer en las redes de los grupos proselitistas, que todos sean uno. En vísperas de su pasión, Jesús oré al Padre: oh Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Juan 17:21. La unidad entre los discípulos de Cristo es la señal de que Cristo es el enviado de Dios. Pentecostés, el día de Pentecostés este sueño de Cristo se hace realidad. Ahí vemos a los discípulos de Cristo todos unidos bajo la guía de Pedro, y los apóstoles, al amparo de María, llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 1-4. Aquel día 3,000 personas, provenientes de lugares diferentes, con idiomas y culturas diferentes, escuchando el mensaje de salvación, proclamado por Pedro, y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, creyeron en Cristo, y se entregaron a Él, entrando a formar parte de la Iglesia. 13. Donde hay amor, allá está Dios. Donde está Dios, allá hay unidad. La división no viene de Dios. ¿Qué diferencia con lo que pasó en la Torre de Babel? Génesis 11, 1-9. Allá todos formaban una sola familia, con un solo idioma. Sin embargo, al querer poner como base de su unidad, no a Dios, sino a sí mismos con su egoísmo, su fuerza y su inteligencia, se dividieron. Sin Dios, no puede haber unidad. Espíritu sectario dentro de la Iglesia. Satanás no duerme. Pronto empezaron las divisiones dentro de la Iglesia. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. Yo soy de Pedro. Liderazgos malentendidos. Espíritu sectario dentro de la Iglesia. Yo soy de Pablo. ¿Qué me importa Pedro con sus seguidores? Otro dice: yo soy de Pedro. ¿Qué me importa Pablo con sus simpatizantes? Cada uno se queda con su grupo, y su líder, con su línea pastoral. Los demás no interesan. No se trata de divisiones declaradas, sino de desconocimiento mutuo. Espíritu sectario dentro de la Iglesia, un camino peligroso. Peor todavía, otros dicen: yo soy de Cristo. Primera de Corintios 1:12. ¿Cómo se oye bonito? Yo soy de Cristo. Cristo sin Iglesia. Un contacto directo con Cristo. ¿Para qué entonces? Jesús dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Juan 21:15-17. Maldito el que cambia el Evangelio. Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6-9. 14. Me maravillo de que, abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo, se pasen tan pronto a otro evangelio. En realidad, no existe otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están perturbando, y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Sin embargo, aunque viniera yo mismo un ángel bajado del cielo, para anunciarles un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, sea maldito. Como lo he dicho, lo repito otra vez: si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya recibieron, sea maldito. ¿Y qué pasa? Que desde un principio se nos enseñó que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahora hay algunos que andan de casa en casa, queriéndonos convencer de que Cristo no es Dios, sino que solamente la primera criatura de Dios. Desde un principio se nos enseñó que, al celebrar la cena del Señor, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, y el vino en su sangre. Y ahora resulta que algunos nos quieren convencer de que esto no es cierto. Se trata de un símbolo y nada más. Lo mismo acerca del bautismo de los niños, la virginidad de María, la obediencia que se debe a los sucesores de Pedro, y los apóstoles, y tantas cosas más. Según los nuevos expertos en la Biblia, desde un principio todo se entendió mal. Ellos, por fin, han descubierto la verdad. ¿Qué dice San Pablo al respecto? Maldito el que quiere cambiar el Evangelio, que nos llegó desde un principio. Nada de que, en el fondo, todo es lo mismo. Todos buscamos y servimos al mismo Dios. San Pablo no era de la misma opinión. Una cosa es el respeto y la tolerancia para con todos y otra cosa pensar que todo es lo mismo. Cuando se trata de respeto, tolerancia y amor, en nuestro corazón no debe haber límites, llegando hasta los no creyentes y los peores asesinos. Con eso no se quiere decir que todo es lo mismo, creer o no creer, ayudar o matar.
amor hacia todos, pero al mismo tiempo plena fidelidad a Cristo y a su Evangelio, hasta la muerte. 15. Anticristos son los que dejan la iglesia de Cristo y se ponen en contra de ella. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos míos, es la última hora. Se les dijo que tendría que llegar el anticristo. Pues bien, ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que no todos los que están dentro de nosotros son de los nuestros. ¿Qué quiere decir la palabra anticristo? Quiere decir enemigo de Cristo. Así que, desde un principio, siempre han existido enemigos de Cristo. ¿Quiénes son? Ellos salieron de entre nosotros mismos, dice San Juan, aunque realmente no eran de los nuestros. Estaban dentro de nosotros, sin ser de los nuestros. Una presencia física y nada más. Su mente y su corazón estaban fuera. ¿Cuántas veces hemos oído decir: cuando yo era católico, era un borracho, un mujeriego, un ladrón, no conocía la palabra de Dios? ¿Y qué querían? Una medalla de oro, por portarse de esa manera. Bravo, una medalla de oro a don Francisco Hernández por ser el primer borracho de la parroquia. Por eso, ahora se encuentra fuera de la iglesia fundada por Cristo, en un grupo religioso fundado por un hombre. Si hubiera sido verdaderamente católico, no habría dejado la iglesia. 16. Pues bien, por lo que nos dice San Juan, dejar la iglesia de Cristo y ponerse en contra de ella, es ser anticristo. ¿Quién no recuerda aquellas palabras que escuchó Saulo cuando cayó en el camino de Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Y todos sabemos que Saulo no estaba persiguiendo directamente a Cristo, sino a sus discípulos, es decir, a su iglesia. Ahora bien, perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo mismo, volverse en anticristo. ¿Qué está pasando ahora? Que con la Biblia en la mano, los que salieron de la iglesia no dejan de atacarnos, asegurando que la iglesia católica es la prostituta, el Papa es el anticristo, y los católicos somos unos idólatras. Está pasando ahora lo mismo que pasó al tiempo de Cristo. Los que se consideraban expertos en la palabra de Dios, los fariseos y los maestros de la ley, no supieron reconocer la identidad de Jesús, y por eso se pusieron en contra de él, hasta no lograr su muerte. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdónales porque no saben que la Iglesia Católica es la que fundó Cristo personalmente, cuando vivió en este mundo, y llegará hasta el fin del mundo. Divisiones del primer milenio. Un hecho es cierto, las divisiones son fruto del pecado. No vienen de Dios, y por lo tanto, no tienen ninguna garantía para el futuro. Empiezan, se desarrollan y se acaban. Es la experiencia del primer milenio de la historia de la Iglesia. Todas las divisiones que se realizaron durante el primer milenio de la historia de la Iglesia, prácticamente ya no existen. Solamente la Iglesia que fundó Cristo durará para siempre. Las divisiones que existen ahora son del segundo milenio. 17. Cisma de Oriente. Iglesia de Cristo sí, pero Papa, ya no. Año 1054. Primera división. Los obispos de Oriente, que se autoproclaman ortodoxos, ortodoxia igual a verdadera doctrina. Ellos se apartaron de Roma. Durante 1000 años habían reconocido la autoridad del sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Ahora, ya no aceptan la autoridad del Papa. ¿Qué dicen? Iglesia de Cristo, con obispos, sacerdotes, diáconos, sacramentos, concilios ecuménicos, y devoción a María, y a los santos. Todo eso sí, pero el Papa ya no. Ellos pretenden una iglesia sin cabeza visible. Reforma protestante. Cristo sí. Iglesia de Cristo. No. En el año 1517, Martín Lutero da inicio a su inconformidad con Roma. Su enseñanza fundamental era: basta la fe en Cristo para alcanzar la justificación, igual a perdón de los pecados y amistad con Dios. Pero la Iglesia visible de Cristo, la que viene desde un principio, con los papas, obispos, sacerdotes, diáconos, sacramentos y concilios ecuménicos, esa no. Lo que importa es pertenecer a la Iglesia espiritual, a la que pertenecen los que de veras creen en Cristo, sin importar a cuál entidad eclesiástica pertenezcan. Esto no tiene mucha importancia. Sirve solamente para ayudar a vivir la fe en comunidad. Basándose en estos principios, pronto se multiplican las divisiones. Luteranos, 1521, calvinistas, 1532, menonitas, 1536, presbiterianos, 1560, bautistas, 1611, metodistas, 1784, que fundamentalmente siguen las ideas de Lutero. El año de 1534 el rey Enrique VIII aparta Inglaterra de Roma. Así surge la Iglesia anglicana.
destaviene la Iglesia episcopaliana. Una vez que Estados Unidos logra su independencia de Inglaterra, se mueven entre el catolicismo y el protestantismo. 18. A principios de 1800 en el mundo protestante surgen nuevos movimientos religiosos, que ahora está invadiendo el mundo con un gran afán proselitista incontenible. Entre ellos están los mormones en 1830, adventistas del séptimo día, 1863, testigos de Jehová, 1874, y la línea evangélica pentecostal, principios del siglo XX. Normalmente, a nivel teológico, estos grupos siguen a Lutero, pero al mismo tiempo, rechazan todas las iglesias anteriores, acusadas de apostasía, y cada grupo de considera la única y verdadera iglesia visible de Cristo restaurada, en clara oposición a todas las demás, y en una actitud abiertamente sectaria. Testigos de Jehová, Dios sí, Cristo y su iglesia, no, entre los grupos que empezaron a surgir desde principios del siglo pasado. Hay uno que va más allá de Lutero, la Congregación de los Testigos de Jehová. No hablamos de los mormones, porque no se pueden considerar cristianos al admitir un tercer testamento. Con su libro del Mormón y ser politeístas, ¿cuál es la posición de los Testigos de Jehová? Dios, sí, un solo Dios, sin Trinidad, al estilo del Antiguo Testamento. Cristo y su iglesia. No, ellos dicen Cristo es un hombre y nada más, la primera criatura de Dios. La iglesia que fundó Cristo, cuando vivió en este mundo, fracasó. Ahora los Testigos de Jehová son la única y verdadera congregación visible de Jehová. De por sí desde antes, ya se había empezado a considerar a Cristo como hombre, y no como Dios. Por ejemplo, con la masonería, principios del 1700, Cristo es visto como un sabio, o el espiritismo a la mitad del 1800, Cristo es visto como un gran medium. 19. Nueva era, religiosidad y espiritualidad sí, Dios no. Se trata de otro movimiento cultural religioso, que empezó a surgir en la primera mitad del siglo XX, y se desarrolló en la segunda mitad. Actualmente está invadiendo el mundo entero, especialmente los ambientes artísticos e intelectuales o económicamente más pudientes, una mezcla entre cristianismo, antiguas religiones paganas, religiones orientales gnosis, astrología, psicología, esoterismo, ocultismo, ecología, indigenismo y medicina alternativa. Un supermercado, en que cada uno prepara su cóctel al gusto, escogiendo lo que más le agrada, y lo hace sentir bien, por lo que se refiere a Dios. Y aquí la idea central. No existe un solo Dios, creador, salvador y remunerador. Todo el universo es un organismo viviente. Todo lo que forma parte del universo es Dios. Panteísmo, dicen los nuevaerianos. ¿Quieres buscar a Dios? Entra dentro de ti mismo y allá lo encontrarás. Además, harás un gran descubrimiento. Tú eres Dios. Lo que pasa es que tú estás ciego, y no te das cuenta de lo que eres y las posibilidades infinitas que tienes, pero si quieres aprovecharlo inscríbete en algún taller sobre control mental, chakras, cuarzos, cristales, colores, perfumes, ángeles, y verás cómo poco a poco irás despertando, y tomando conciencia de los poderes infinitos que tienes, y cómo resolver el problema de la muerte. Ellos te dicen la muerte no es un verdadero problema. Al morir, el alma pasa a otro ser viviente, y mediante un proceso continuo de reencarnaciones te vas purificando. Por lo tanto, no tienes que temerle ni a la muerte, ni al purgatorio, ni al infierno. Todo es bonito en este universo. Todo es energía y vida, felicidad y éxito para los que se adhieren a esta nueva visión del mundo. 20. Satanismo. Con Dios no, con el enemigo de Dios sí. A lo largo de la historia, siempre hubo grupos selectos de personas que han rendido culto a Satanás. La novedad actual consiste en que ahora este fenómeno se está volviendo popular. Normalmente se trata de adolescentes y jóvenes, que empiezan reuniéndose en las discotecas para escuchar música y bailar, mediante un buen sistema de reclutamiento. Poco a poco se pasa de la música rock a la metálica, de la simple alusión al himno declarado en honor de Satanás, de la imagen a la oración y la entrega, del sacrificio con animalitos al sacrificio con seres humanos, especialmente en aquellos países en que los gobiernos no logran ejercer un control real sobre la población, y así se pretende lograr poder para encontrar satisfacciones inmediatas. Pluralismo religioso. Ya se acabó la sociedad monolítica del pasado. Hoy es necesario que estemos conscientes de nuestra identidad como católicos, para no dejarnos confundir y envolver por la variedad de propuestas que continuamente se nos presentan. Para sentirnos seguros y vivir nuestra fe con dignidad, es necesario que conozcamos el Evangelio de Cristo, tengamos una verdadera experiencia con Dios, y como dice San Pedro, estemos capacitados para dar razón de nuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15.
Solamente así estaremos colaborando con nuestro granito de arena, para que se haga realidad el sueño de Cristo. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Juan 10:16. Fin del capítulo 1. Los esperamos en el capítulo 2 titulado, Las sectas, empresas religiosas. Por favor, si gusta suscribirse, regálanos un me gusta, un comentario positivo. También comparte para seguir subiendo más audiolibros, y si quieres sugerir algo en los comentarios, siéntete libre de hacerlo. Puedes pedir que subamos algún libro del Padre Amatuli que te guste, que todavía no esté en audiolibro, o algún otro libro católico también, y si está a nuestro alcance lo haremos. Que Dios te llene de bendiciones a ti y a toda tu familia. Hasta la próxima.